Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito, un podcast donde entrevistamos a latinos muy exitosos y escuchamos de su historia de vida y carrera profesional y cómo llegaron a alcanzar sus logros. Hoy nos acompaña Cristian Nolk. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Diego, qué gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Para mí es un gusto poder compartir un poco de mi vida, mi experiencia con todos los suscritos al podcast de Vida y Éxito. No, gracias a ti por estar aquí. Para contarles un poco el contexto de quién es Cristian, Cristian es el CEO de Seguros GIT, que es una de las aseguradoras más grandes de Guatemala, donde él ha desarrollado, una gran parte de su carrera. Él empezó como en el área de riesgo crediticio y ahí fue creciendo poco a poco hasta llegar a CEO, y las historias que cuenta hoy en día acerca del liderazgo, de cómo ha llegado a donde está, y etcétera, son muy impresionantes. Y ahora, además de ser CEO, tiene un emprendimiento en una cadena de restaurantes que nos va a contar un poco más de ella. Participa en juntas directivas, está en otras organizaciones de gremio, etcétera, ¿verdad? Entonces, un placer tenerte aquí, Cristian, y usualmente a nosotros nos gusta comenzar con un poco de la vida personal de la gente que entrevistamos. Así que no sé si quieres comenzar contándonos un poco acerca de ti, de dónde eres, de dónde vienes y un poquito de contexto antes de que comenzaras tu carrera y tu vida profesional. Sí, claro. Pues yo soy guatemalteco, he vivido en Guatemala toda mi vida. Vengo de un matrimonio divorciado de muy joven. A los 6 años mis papás tomaron la decisión de separar vidas. Y eso pues conlleva siempre ciertos retos en ese momento y proceso. Mi mamá se casó de nuevo con una extraordinaria persona que es a quien yo considero hoy en día mi papá. Y mi papá biológico, pues él era una persona no muy estable emocionalmente y pues tuvimos que partir caminos también en nuestra relación. Sin ningún resentimiento ni nada en contra de él. Él más adelante en la vida, cuando yo tenía 21 años, tomó la decisión de quitarse de la vida y bueno, entonces ya no es una figura que existe dentro de mi vida, pero durante mi niñez, pues sí teníamos relación. Pero a veces digo que Dios te quita algo, pero te da otras cosas y mi papá Tono, le voy a mencionar acá, que es el esposo de mi mamá, vino a llenar ese espacio de una gran manera. No solo con el rol de padre, pero también a raíz de ese casamiento, pues significó para mí muchísimas oportunidades de conocer más gente porque nos pasamos a vivir a una colonia llena de niños. Yo antes vivía con mi abuelita en una casa pues, que no estaba en condominio, entonces mi vida social era bastante cerrada y de amigos. Y junto con eso, pues me ayudó a entender mucho cómo poder jugar, cómo poder interactuar y cómo poder entender diferentes tipos de personalidades, de diferentes edades, de diferentes colegios, porque éramos un grupo relativamente grande con el cual tengo amistad todavía hoy en día. Uh-huh. Pero la otra parte que también significó mucho con mi papá Tono fue que él era finquero y entonces a mí me encantaba ir a la finca, al campo. Lo acompañaba a ver los cultivos, lo acompañaba a ver trabajos. Entonces, allá también yo jugaba con otro tipo de niños, muchísimo más humildes, que eran los hijos de los trabajadores. Y eso también creo yo que ayudó a llevar una sensibilidad de las diferencias que hay entre unas familias y otras, unas personas y otras, pero que siempre uno se la puede pasar alegre y feliz independientemente de eso. Claro. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. A mí, yo también me relaciono mucho con eso porque creciendo en Nicaragua, de mi lado, pues también crecí con mucha pobreza alrededor mío y es una inspiración para mí, ¿verdad? Poder ayudar a la gente de nuestros países a que crezcan, a que se eduquen, a que, logren sus éxitos, y es parte de la razón que tenemos este podcast, ¿verdad? Para inspirar. Y una de las cosas que mencionaste, pues es bastante personal, pero quizás mucha de la gente que nos escuchan o algunas de la gente que nos escuchan han estado en posiciones similares a las tuyas o están en posiciones similares a las que tú tuviste de niñez. ¿Cómo has logrado tú superar esos, pues les voy a llamar traumas, porque eso
diría una psicóloga, ¿verdad? Todos tenemos, ¿verdad?, diferentes tipos de traumas. ¿Cómo has logrado tú, tu vida personal y de trabajo, superar ese trauma y, o sea, como que esas batallas internas que uno tiene, ¿verdad?, acerca de dónde viene uno, pero usarlas para lo bien y no necesariamente dejarlas que te guíen un mal camino? Bueno, yo creo que primero hay un elemento fundamental que es el amor. Y el amor que yo siempre tuve de mi mamá, de mi familia, de mi papá Tono, de mis abuelos, creo que fue un fundamento crucial para siempre saber que no obstante están pasando cosas en tu vida, tú eres amado y aceptado. Creo que ese amor viene de Dios. Yo soy un fiel creyente de Dios y que Dios es el generador de amor a través de todos los seres humanos. Y obviamente cuando existe eso, personas más maduras, pues uno de pequeño no sabe las alternativas que tiene para poder sobrepasar esos momentos. Y desde muy pequeño, pues yo tuve apoyo de extraordinarios psicólogos que me ayudaron a afrontar estos momentos que vivía de la mejor manera posible. Sí. Entonces, ¿Cómo es tú la psicología? O sea, por ejemplo, ese punto es muy importante. O sea, la gente tiene diferentes perspectivas en los psicólogos, ¿verdad? O sea, yo he hablado abiertamente en este podcast de que a mí me gusta tener mi psicóloga, o sea, hablamos de temas personales, yo tengo mis cosas que hablo con ella. ¿Cómo es tú la psicología y cómo has usado tú la psicología para de vuelta, con la misma pregunta, ¿verdad? Ayudarte a formar tus pensamientos y tal vez no tomarlos de un lado negativo, sino del lado positivo? sí, para mí, así como el cuerpo necesita médicos que lo entienden mejor en su funcionamiento, los psicólogos, los psiquiatras, a mi criterio, se han especializado en entender cómo funcionan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y por muy irónico que pudiera pasar, a veces creo que uno mismo no sabe qué está sintiendo, qué está pensando y cómo debe ordenar esos pensamientos y sentimientos para poder sobrepasar un obstáculo. Entonces yo creo que los psicólogos y psiquiatras, eso es lo que te ayuda, a veces entender qué estás pensando y sintiendo, cómo ordenarlo de una mejor manera y traerte al consciente situaciones que probablemente uno no se está dando cuenta y que tiene que abordar. Porque cuando ya te traen al consciente es muchísimo más fácil reconocer en dónde tienes que esforzar Claro. tu trabajo y modificar situaciones que probablemente te pueden estar haciendo daño sin que te des cuenta. Claro, sí, no, súper de acuerdo. Pero bueno, entonces, interesante ver, ¿verdad?, las historias de dónde viniste y cómo pues has logrado superar esos temas y pues si quieres continuar hablando más de eso durante el podcast, o sea, sería genial, porque sí, pues puede haber mucha gente que le interesa hablar de este tema y escuchar tu perspectiva del tema. Pero entonces cuéntanos ahora un poco, o sea, creciste en Guatemala, esta fue tu situación familiar, ahora hablemos un poco más acerca de tus estudios. Sé que eres una persona extremadamente estudiada, o sea, has estudiado múltiples carreras y maestrías y cosas así. ¿Nos puedes contar un poco de tus estudios antes de empezar la vida laboral? Sí, claro, pues estudié en el mismo colegio toda mi vida, el Colegio Valverde, y luego pues escogí estudiar una ingeniería industrial y mecánica. Yo quería estudiar dos ingenierías de manera simultánea y decidí estudiar en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala, que es a mi criterio la mejor universidad en términos de ingeniería de toda la región. Y yo lo que buscaba era profesionalizarme para trabajar dentro de una planta. Me gustaba mucho el tema productivo, creía que me gustaba mucho el tema de procesos y matemáticas. Entonces yo empecé a adelantar muchos cursos de ingeniería industrial para luego poder complementar con los de la ingeniería mecánica. Pero en ingeniería industrial, ya en cuarto año, tienes algunos cursos de administración, de finanzas y economía. Y cuando vi esa parte me gustó mucho más y dije, bueno, voy a replantearlo porque no veo que el camino que había definido de irme a meter a una planta, la parte operativa, sea lo que creo que más me motive, sino me gusta más la parte administrativa. Y a raíz de eso, pues fui buscando alternativas, como había adelantado tantos cursos,
la universidad te daba la oportunidad de intercambiar, hacer tu trabajo de tesis si tú te metías a una maestría de Economía Aplicada y Administración de Negocios que Texas A&M tenía en alianza con la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces me metí y pude sacar en 6 años la carrera y la maestría. Y aunque la maestría siempre es bueno que uno tenga un poco de experiencia, yo ya estaba empezando a trabajar en el primer puesto que mencionaste, de riesgo crediticios, en un banco que hoy en día ya no existe, se llamaba Bancafé. Okay. Pero realmente sí vi la diferencia que es la didáctica de una licenciatura contra el de una maestría. El conocimiento de una maestría que te dan es conocimiento muchísimo más aplicado, muchísimo más fácil de llegar a implementar al día siguiente, mientras que la parte de ingenierías y las licenciaturas te dan mucha base de pensamiento para que tú tengas una forma de pensar. Claro. O sea, la maestría se enfoca más en casos de uso, ¿verdad? O sea, casos de éxito de empresas y cosas así, donde ya aplicas lo que has conocido a casos de verdad y tratas de resolverlo, mientras que, o sea, una ingeniería puede ser materia base, ¿verdad? Que es bien técnica, bien teórica, y después es cosa tuya cómo la aplicas. Pero es difícil, y yo también estoy de acuerdo con muchas carreras de eso, de que es difícil ir de la teoría a la práctica. Y siento que tal vez algo que falta un poco del modelo de educación que tenemos ahorita, que le está faltando un poco de eso. Yo creo que vamos a llegar y están mejorando las universidades también, pero sí estoy de acuerdo de que la gente que estudia, por ejemplo, ingeniería o artes liberales, etcétera, que siempre es bueno aplicar algo de negocio también, porque es traer esa teoría a la práctica, en mi opinión. De acuerdísimo contigo. Sí. Bueno, entonces... Y como parte de, para terminar la parte de estudios, en la maestría esta que te comento, pues una de las clases que más me influenció fue productividad de excelencia, donde aprendí el concepto del Balance Scorecard y cómo aplicarlo. Y eso significó también mucho más adelante, porque el concepto de que tienes que balancear pues, los KPIs de una organización entre financieros, de clientes, de procesos y desarrollo, fue parte del proceso de educación que seguí. Pues ya con la ingeniería tenía mucho fuerte en la parte de procesos, en economía aplicada, pues una visión integral, pero ya cuando empecé a trabajar vi que necesitaba fortalecer un poco la parte de clientes, entonces me metí a una maestría en marketing, luego en la parte de desarrollo, ya cuando tomé la gerencia aquí de CEO de Seguros GIT, quise tomar una maestría en liderazgo para fortalecer los conocimientos de liderazgo, que creo que siempre hemos sabido que el liderazgo es importante, que tienes que aplicarlo correctamente, pero la maestría yo la quise tomar para estructurar todos los conceptos adecuados de liderazgo, entenderlos, porque si los entiendo de una manera estructurada, los voy a poder aplicar mejor en cada caso. Claro. Y está interesante ese punto porque hemos entrevistado a una persona que se llama Alejandro Rubenstein, que es el CEO de Purdy Motors en Costa Rica, y él tiene una historia muy similar a la tuya, en el sentido que él estudió ingeniería, después dijo, no entiendo finanzas, voy a estudiar negocios, fue a estudiar negocios, después dijo, ya sé de negocios, no sé de mercadeo, estudió mercadeo, y él solito fue tomando como diferentes maestrías para cumplir su currículum o sus habilidades, por decirlo así, que necesitaba él para mejorar y crecer. Y es muy similar la manera que él creció. Entonces, o sea, un patrón interesante que ya dos CEOs que hemos entrevistado enseñan ese mismo patrón, ¿verdad? Pues sí, cabal, y la última maestría, cabal, fue en finanzas para fortalecer la parte financiera. Entonces, tengo 4 maestrías tratando de completar un poco el mapa de un Balance Scorecard, y yo creo que sí me ha ayudado a tener una visión muchísimo más integral del negocio, de saber cómo cada uno de los elementos de un Balance Scorecard o cada una de las perspectivas te va a impactar en todas las demás. Sí. Entonces, sí. Yo creo que es importante porque, por ejemplo, por mi lado, yo estudié finanzas y terminé en una posición de consultoría de finanzas, y yo me pasé a un área de cadena de suministro.
y sin saber nada, solo me interesaba y me pasé. Entonces yo fui aprendiendo como según iba creciendo la empresa, pero nunca me eduqué en supply chain, por ejemplo. Entonces yo hice el esfuerzo de certificarme, de estudiar por mi cuenta. Y la sorpresa que me dio cuando me lancé a ser emprendedor es de que no sabía nada de ventas. Y caí en una empresa que yo quería comenzar, pero no sabía vender y no sabía, o sea, cómo es el proceso de ventas y lo difícil que es, ¿verdad? Entonces me gusta la idea de que tú viste eso y tú dijiste, ok, me tengo que educar porque sé que tengo que mejorar en esa área, ¿verdad? Yo como que fue un blind spot para mí y me cayó de sorpresa. Entonces, al saber, ¿verdad? Y usar el método de Balance Scorecard, parece que usaste tú, te ayudó a saber todas las diferentes áreas que necesitabas para poder ser un líder bien formado en múltiples áreas y no solo una o dos. Sí. Gracias por compartir también tu experiencia. Bueno, no, es que me reflejo bastante lo que estás hablando, así que... pero bueno, entonces, cuéntanos entonces un poco. Entonces, básicamente estudiaste, tuviste diferentes maestrías. El Balance Scorecard fue lo que más o menos seguía en tu mente, por decir así, de cómo formarte. Y para los que no saben del Balance Scorecard, deberían de investigarlo. Es una metodología excelente para liderar, para organizar empresas, para medir KPIs. Entonces, definitivamente es súper recomendado que lo investiguen. Pero entonces ahora cuéntanos un poco, post estudios, ¿dónde empezaste entonces y cuáles fueron los primeros pasos en tu carrera que establecieron una fundación, por decir así? Sí, claro. Desde pequeño a mí me gustaba trabajar en las vacaciones del colegio de alguna manera u otra, entonces siempre tuve esa intención de ir a trabajar. De hecho, en las vacaciones que tuve de cuarto curso a quinto curso, me vine a trabajar a Seguros GIT y esa fue mi primera experiencia trabajando acá. Muy bonita, fueron 2 meses, 3 meses de trabajo y pues, luego regresé a graduarme al colegio y a continuar la universidad. Uh-huh. Durante la universidad tuve la oportunidad de que mi abuelo me dio de ayudarlo en ciertas cosas, entonces a pesar de que yo estaba estudiando, habíamos comprometido ciertos horarios para que yo pudiera ayudarlo en ciertas cosas con un horario bastante limitado, pues, porque mi prioridad era estudiar, pero siempre tuve una responsabilidad laboral, aunque no fuera un trabajo formal per se. Uh-huh. Y ya cuando el horario de la universidad me daba la opción de trabajar, fue que empecé a trabajar aquí en Bancafé. Trabajé 1 año y luego me pasé a Seguros GIT, donde empecé como asistente de un gerente. Prácticamente era en el proyecto donde él me pidiera que apoyara, pues ahí iba a apoyar. No tenía una responsabilidad en específico, más que la función de ir a apoyar en los proyectos donde él necesitara. Y así fui aprendiendo poco a poco. Me fueron dando luego más oportunidades ya con una responsabilidad y un rol específico, donde agarré un pequeño departamento que miraba un producto desde el inicio hasta el fin, entonces me ayudó a ver su integralidad, sus procesos, desde la parte de venta, su promoción, la formación de un producto financiero y también el proceso de emitir las pólizas, cobrarlas, etc. Una pregunta ahí. Mencionaste que empezaste como asistente de un gerente. ¿Qué gerente era este? ¿El gerente general o otro gerente del banco? No, era el gerente de seguros de vida y gastos médicos. Se llama Mario Salazar. Ok. Y con él fue el que empecé, ¿verdad? Y él ya le reportaba al gerente general de la compañía. ¿Y cómo conseguiste un trabajo como asistente del gerente de, o sea, suena como, o sea, uno dice un asistente, pero al final del día es como la mano derecha de esta persona y conseguir un trabajo así, o sea, recién salido de la universidad, pues no debe ser fácil. ¿Cómo hiciste para conseguir ese puesto? Pues, mira, el que era el gerente general de esa época de la aseguradora es mi tío. Entonces, yo le escribí a él cuando estaba buscando una alternativa a salir de Bancafé, porque sé que tenía muchas conexiones y relaciones. No le estaba pidiendo tanto un trabajo en la aseguradora. Le pedía que me ayudara a buscar otra oportunidad. Pero él vio en mí potencial y entonces él le habló al presidente del grupo, a Mario Granay, le dijo, mira,
el hijo de mi hermana está buscando trabajo, le va muy bien en la universidad, creo que es un buen patojo y entonces me gustaría ver si le damos una oportunidad acá. Y entonces hablaron con Mario Salazar y le pusieron ahí, ¿verdad? Claro. Yo sabía que inicialmente no era un trabajo así como lo mencionas de ser la mano derecha, ¿verdad? Ok. Yo era más un comodín, ¿sí? Ok. Ok, aquí está, pero digamos yo no tenía autoridades, no tenía, pues digamos, simplemente era, bueno, vino este proyecto, en aquel momento se estaba adquiriendo una aseguradora más pequeña que tenía una cartera de seguros de vida con ahorro y teníamos que hacer un proceso para integrarla, entonces me pusieron a mí en ese proceso porque no tenían a nadie más que pudiera apoyarlo. Entonces, así fui aprendiendo un poco, ¿verdad? Y luego, pues ya que me dieron esta primera oportunidad derivada de lo que aprendí en ese proyecto de vida con ahorro, me pusieron como jefe de productos de vida individual. Y esa fue mi primera experiencia ya teniendo una función y un rol y una responsabilidad real. Y luego, pues, se fueron surgiendo más oportunidades, luego ya pasé a una dirección donde ya había como 30 personas que me reportaban, que miraban toda la parte de gastos médicos. Y luego hice un cambio bien fuerte, digamos, en la parte de seguros. Normalmente las personas que crecen en la rama de vida y gastos médicos son distintos de los en los seguros patrimoniales, pero el subgerente de la empresa en ese momento, que era el más encargado de los seguros patrimoniales, en una conversación, en un evento, me conoció, me platicó y luego me jaló para esa parte, en la parte técnica, que es la parte analítica, estadística, ¿verdad? Entonces, pues siempre le dije que sí a la organización, si miraban que yo podía generar valor acá y aunque yo pensaba que mi crecimiento estaba por acá, no sé, mi filosofía ha sido de mucha apertura y si uno puede aprender de más cosas, aunque no signifique un crecimiento vertical, tú estás creciendo. Entonces, a mí me gustó muchísimo eso, el poder conocer y eso me abrió la oportunidad de conocer la compañía de una manera muchísimo más amplia y más profunda también, porque estuve trabajando en temas operativos y así pasé por varias áreas de la parte técnica, después me fui a mercadeo, entonces de una parte analítica, técnica de backend del negocio, después me paso a mercadeo y luego ya paso a un área de reaseguro, un área que es de mucho de negociación con los reaseguradores internacionales y luego ya una parte comercial donde ya miraba un área bastante importante, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí, o sea, el aprendizaje ahí creo yo es, o sea, moverse horizontalmente, de hecho es bueno, y yo estoy de acuerdo con eso porque si eres, o sea, una persona que sabe hacer una cosa o dos cosas, pues siempre te vas a quedar en ese camino, ¿verdad? Mientras que si sabes hacer varias cosas, sabes cómo funcionan varias áreas, puedes no solo saber cómo funcionan cada área, sino comunicarte mejor con esas áreas, entender mejor su perspectiva. Entonces, cuando vas creciendo para arriba, pues vas entendiendo no solo el área core donde tal vez tú eres mejor, sino también las áreas donde tal vez necesitas apoyo de alguien más a que te ayude a ti a crecer como líder, ¿verdad? Totalmente. Y a la larga las organizaciones, para que su funcionamiento sea adecuado, se requiere que haya mucha interacción entre las áreas. Entonces, y obviamente cuando se forman personas especialistas, son muy buenas en su línea de negocio, en su parte de trabajo, pero hay proyectos que se vuelven transversales en las organizaciones. Y ahí es donde los generalistas o los que han tenido más oportunidad tienen algunas ventajas porque saben cómo va a impactar cierto proceso en muchos puntos del negocio, en varias líneas del negocio. Y entonces puede dar soluciones muchísimo más integrales a que cuando uno es un especialista, pues ve más el impacto específico en donde ha trabajado y ha visto siempre Claro, funciones. claro. Y bueno, entonces te moviste por varias áreas de la empresa, ¿verdad? Una empresa de seguros, entonces las áreas que mencionaste eran como diferentes tipos de seguros, diferentes áreas de la empresa. Y luego, bueno, poco a poco fuiste llegando a CEO. ¿Ese brinco CEO fue natural o sí hubo un brinco bastante grande de alguna de las posiciones ya que te dijeron, ok, vas a ser CEO? Bueno,
digamos, el proceso inicial que en los primeros 7 años viví fue bastante rápido. Yo en 7 años tuve 8 responsabilidades distintas, desde la asistente hasta gerente de comercial de daños, que fue la última posición antes de CEO. Entonces, yo pues sí fui escalando, fui rápido, porque te estoy diciendo que el promedio era más de un cambio anual. Eso no es normal, eso pues ahí fue mucho las oportunidades que me dio la organización, que me dio el CEO, el presidente en su momento. Y bueno, la oportunidad de tomar el puesto de CEO viene a raíz de la decisión de Quique Rodríguez de retirarse de la organización, que era el CEO en ese momento. Y después se abre un proceso para buscar los candidatos, se vieron candidatos internos, y si no había suficiente alternativa en candidatos internos, pues ya se buscaba algo fuera. Entonces, habíamos varias personas que fuimos evaluadas y bueno, fui escogido yo, bastante joven, de 31 años, tomé yo la gerencia general de una aseguradora tan importante como GIT, pues conlleva retos. Entonces yo te diría, no fue de romplón, como lo mencionas, así de la nada, porque venía en un proceso, pero sí fue un proceso sumamente acelerado a una edad temprana para un gremio como es Seguros, que es un gremio donde hay de mucha estabilidad, de muchos temas regulatorios, pero mi personalidad siempre ha sido un poco más tranquila y entonces creo que hacía bastante match con lo que se necesitaba. Y bueno, y ahora ya llevo 13 años acá y 13 ya casi 14 por cumplir este año como CEO. Gracias a Dios las cosas se han dado bien. Le salió bien la puerta al presidente, así le digo yo, Marito, yo no sé cómo te atreviste a darle pero gracias a Dios ha salido bien. Qué risa. Sí, y a ver, entonces tenés 31 años y te dicen, ok, te escogimos para que seas CEO. Y entras tú y ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, como que apenas empezaste tu nuevo role, ¿qué fue tu nuevo, o sea, qué fue lo primero que hiciste como líder? Ya. Pues mira, yo creo que hay varios elementos, hay temas internos que uno se va cuestionando sobre cómo vas a tomar esa posición y otros temas de cómo vas a ir gestionando tus relaciones. Yo te diría que la personalidad de Quique somos personalidades diferentes. Él tiene un carisma y es súper outgoing y es fácil para tener relaciones, que es muy importante en este negocio por la parte de mantener una buena relación con los corredores, con los clientes. Y yo soy una persona más analítica, más de buscar cómo hacer que las cosas funcionen de una manera natural, coordinada y sostenible. Entonces, uno de los primeros cuestionamientos tenía que ver en cómo yo iba a abordar esa gerencia general, sabiendo de cuáles eran las funciones que se realizaban en ese momento por las características que tenía Quique. Y pensé mucho en cómo tenía que yo suplir y cómo me tenía que yo esforzar en llenar esas partes de relaciones que a mí me iba a costar bastante más. Pero también luego me puse a analizar que si me habían dado la oportunidad de tomar la gerencia general, viendo cómo yo había desempeñado mi trabajo, con mi forma de ser, con mis características, y aún así tomaron la decisión de que era la persona, entonces sí me puse a reconocer que, ok, yo voy a tener una forma de gestionar la organización diferente. Y probablemente me voy a tener que enfocar en buscar personas que tengan las habilidades que yo no tengo tan desarrolladas para que puedan venir a complementar esa parte comercial o esa parte de relaciones. Entonces, el armar el equipo es bien importante y para mí, pues, cuando tomé la gerencia, me puse a leer el libro de Jim Collins de From Good to Great, que para mí fue una guía extraordinaria porque te habla específicamente, bueno, primero, el estilo de liderazgo, cómo tienes que ejercer ese estilo de liderazgo tipo 5 para realmente hacer que una organización sea extraordinaria. Y el segundo paso es cómo vas a
cómo escoger a las personas y cómo vas a organizar a estas personas, pero que primero es escoger a las personas y luego cómo las organizas. Y eso para mí fue un cambio importante porque siendo ingeniero uno dice, bueno, es que la estructura, el proceso es este y luego tú tienes que ver cómo lo llenas, pero esto me vino a cambiar y decir, no, tú escoge quiénes son las personas que tienes hoy y luego arma en base a las competencias, a las características y fortalezas de cada quien, cómo armas el cuadro de juego si lo viéramos como un partido de fútbol. Y todo esto lo hiciste tú solo, o sea, con un libro, literalmente, no tenías coach, no tenías alguien ayudándote, o ¿quién te apoyaba además de Jim Collins? En ese momento no tenía coach, fue por pura introspección, análisis, y hablaba mucho con el equipo de gerentes, ¿verdad? Que todos habían sido mis jefes, todos los gerentes habían sido mis jefes antes, y ahora pues estaban siendo parte de mi equipo. Y ese también era un reto, ¿verdad? Era cómo poder hacer ese cambio, porque de alguna manera en personas con más experiencia, con más conocimientos que yo, probablemente algunos con queriendo tener la oportunidad de tener la gerencia general y de alguna manera o no, con un liderazgo que yo llevaba diferente, es como acoplarse, ¿verdad? Entonces, pero me enfoqué mucho también en entenderlos a ellos, escucharlos a ellos. Yo te diría, el primer año fue muy de enfoque de abrirme, recibir input, qué es lo que sentían ellos que podía mejorar de la organización, cómo nos podíamos organizar mejor, en dónde teníamos que hacerlo. Y bueno, algunos gerentes pues tomaron decisión de retirarse y es parte normal que cuando hay un cambio de liderazgo pues no todos se sientan cómodos, pero otros se mantuvieron, se quedaron y con ellos fuimos reconstruyendo la organización de una manera diferente a como venía por mi forma de gestionar, ¿verdad? Ok, y entonces, ¿cómo reorganizaste el bus, verdad? Porque yo creo que, sí, creo que Jim Collins que habla de la gente correcta en el asiento correcto. Entonces, como que, ¿cómo estaba organizado el bus antes que entraras y después cómo lo organizaste tú que cambió la cosa, por decir así? Sí, yo te diría, a las personas que tenían muchísimo más habilidades numéricas y habilidades de negociación con reaseguradores, que en este caso era el subgerente general, le empecé a pasar responsabilidades de manejar los contratos de reaseguro de todas las ramas. Antes se manejaba por ramas, entonces el gerente de gastos médicos, él miraba de principio a fin todos los procesos, el de fianzas, el de daños. Entonces yo empecé a organizar la empresa donde hubieran áreas que atendieran transversalmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto de seguro, pues ya lo empezó a ver esta persona integralmente. Todos los contratos de reaseguro lo miraba él. Hicimos un área de operaciones que ya emitía pólizas de cualquier ramo. Ya no estaba separada por línea de negocio, sino que daba servicio para emisión de pólizas. Básicamente, en vez de hacerlo de manera vertical, lo organizaste de manera, no, perdón, en vez de manera horizontal, lo organizaste más de manera vertical, en donde tal vez había más economías de escala con reaseguradora. Hey, todas estas tocan reaseguradora, entonces mejor hagamos un equipo de reaseguradora y vamos a tener eficiencia, o sea, podemos ser mejores en lo que hacemos, etcétera. Así es. Y más que buscar las eficiencias, yo lo que buscaba era compartir buenas prácticas de un lado que pudieran ayudar a otro. Eso conllevaba eficiencias, pero digamos, a veces se nos quedaban mucho las buenas prácticas en una línea de negocio y no pasaban porque siempre había un pensamiento, no, es que los seguros patrimoniales se manejan diferentes a los seguros de personas. Y probablemente sí, pero eso no significa que hay elementos de cómo operas y de cómo haces las cosas que se pueden combinar. Entonces, así lo fuimos haciendo, ¿verdad? Y hacer una organización que hoy en día es más integral. Digamos, hoy estamos al punto donde ni siquiera la gerencia comercial ve todos los ramos y está más enfocada en las características del canal de ventas. Por ejemplo, corredores es un gerente que ve todas las líneas de negocio. Luego él tiene especialistas por líneas de negocio, pero él ve una estrategia global de cómo vamos a trabajar con corredores. Claro. Otra gerencia comercial ve todo lo que son los canales no tradicionales, pero ve todos los ramos. Entonces, eso es lo que buscaba yo, cómo poder hacer las cosas en función de lo que tal vez
sentía que el mercado y los corredores estaban solicitando como... Claro. Y al principio te costó hacer ese cambio, como que, o sea, tuviste, no sé, objeciones de la gente, como que no estaban de acuerdo, y cómo pudiste convencer a la gente que esta era la manera correcta de liderar la empresa, porque es un cambio bastante grande, se le está dando vuelta a la cabeza, por decir así. Y segunda pregunta relacionada es, ¿cuánto tiempo te tomó en verdad ejecutar ese cambio? El cambio fue por años, digamos, yo lo voy haciendo de manera paulatina y sí, no todas las personas compran la idea desde el inicio. Este es puro tema de gestión de cambio, que es parte de lo que yo aprendí mucho en mi maestría de liderazgo, de cómo ir gestionando los cambios. Pero cuando tú tienes una idea, creo que hay que irla ejecutando, midiendo los riesgos que conlleva esos cambios, pero no perder el rumbo. Y yo te diría que el cambio no fue en un solo evento, sino que fueron, yo he tratado de hacer como cambios estructurales cada 3, 5 años que van modificando en base a las cosas que aprendemos, a las cosas que funcionan, las que no funcionan, pero también me ayudan a refrescar la organización, porque cuando hay cambios estructurales, la organización generalmente se refresca. Uh-huh. Hace que las personas aprendan a trabajar con diferentes tipos de liderazgo, porque si ahora yo respondía a esta persona, ahora voy a responder, tengo que aprender a trabajar con otro tipo de liderazgo. Uh-huh. Pero también juego mucho con los gerentes, que si tú estabas viendo un área de reclamos, ahora te voy a pasar a ver un área administrativa. Uh-huh. Entonces, hago que también mi equipo gerencial se vaya formando de una manera más horizontal para que puedan entender de una manera más holística el funcionamiento de la compañía, lo cual te ayuda a que cuando tú estás haciendo estrategias y estás proponiendo cambios, todos tienen una visión más amplia de por qué se necesita. Y ellos son mejores profesionales porque son más completos, porque ya no son tan especialistas, sino se han vuelto más generalistas de poder conocer muchísimas más áreas de la empresa sin perder la profundidad que ya pueden tener de las áreas donde han trabajado. Claro. No, es súper interesante. Y, o sea, mencionaste que tú estudiaste mucho gestión de cambio. Yo creo que pues, la gestión de cambio es algo primordial en las empresas que quieren hacer este tipo de estrategias e implementarlas, ¿verdad? Porque si no, la empresa se va a quedar igual siempre, ¿verdad? Pero me gusta la manera que tú piensas que cada 3 a 5 años hay que evaluar cómo está la situación, qué se tiene que cambiar, ajustar y hacerlo, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede moverse ese paso. O sea, hay unos, yo le digo barcos, ¿verdad? Que son tan grandes que van en esa dirección y es muy difícil como que cambiarlos. Pero ¿qué has aprendido tú acerca de gestión de cambio que te ha ayudado a poder dirigir ese barco de diferentes maneras? Bueno, sí, yo creo que tienes razón. No todas las personas tienen la misma habilidad de poder redirigirle el curso de su carrera profesional, pero creo yo que ahí es la labor que uno tiene como líder, de estar cerca. Siempre que trato de hacer estos cambios, yo tengo reuniones one-on-one pues, bastante seguidas en los primeros meses para ir resolviendo dudas, que fue parte de la ventaja que tuve yo de haber pasado por varias áreas que conozco entonces yo puedo retroalimentar y puedo ayudar a las personas a resolver algunos conceptos. Uh-huh. Tratar de, como el talento se ha quedado, a pesar de que hay cambios, el talento se queda, entonces claro, coordinar entre ellos mismos. Bueno, si hablemos con la persona que tenía el rol anteriormente y preguntemos cómo abordaba esto y por qué lo hacía así. Uh-huh. Y entonces evaluemos si seguimos haciéndolo así o no, entendiendo las razones. Claro. Entonces, también, pues, hay personas que les cuesta más asumir esos nuevos roles, esos nuevos retos. Y parte de lo que yo aprendí de gestión de cambio es contener la presión, ¿verdad? No es presionar a la gente al cambio, es decir, por acá vamos. Pero siempre van a haber personas que te van a decir, no puedo, pero no se trata de empujarlos más, es decir, no, la decisión se mantiene. Entendamos algunas de las cosas que puede ser que no estén funcionando, pero contener la atención, es decir, no vamos a cambiar el plan solo porque tú no te sentís cómodo, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tú tenés que ver cómo desarrollar esas nuevas habilidades, porque no vamos a cambiar el plan completo solo porque una persona no se siente cómodo. Uh-huh. Entonces,
contener la tensión es eso, es aguantar cuando pues tu equipo te empieza a pedir que cambies de regreso, que no está funcionando. Hay que estar atento porque pueden haber cosas que no han funcionado y nos ha pasado decisiones de algunas áreas que hemos movido y no han sido movimientos exitosos. Ok, los movemos de regreso, pero porque hay razones de fondo que justifican de por qué vamos a hacer eso, pero no es un tema de falta de comodidad. Sí, y un tema relacionado que sé que tú hablas bastante, ¿verdad? Que tiene que ver, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con gestión de cambio, y poder cambiar una organización es establecer una cultura, ¿verdad? Que te permita hacer esos cambios, ¿verdad? Y lo que escucho, pues cuando te escucho hablar a ti, es de que tú tienes a la gente, o sea, al equipo, a la empresa, yendo al mismo ritmo, por decir así, o sea, same beat of the drum, como dicen, y cuando todos van marchando al mismo ritmo, con la misma visión, y, o sea, siguiendo al líder, por decir así, o sea, logras como que mover la dirección de la empresa de manera más fácil. Y creo que una de las cosas que tú hablas es cómo la cultura tiene que ver en eso, ¿verdad? ¿Nos puedes quizás comentar un poco acerca de tu perspectiva en la cultura de la empresa y cómo te ha ayudado a ti a hacer estas decisiones y hacer este cambio? Sí, claro. Vamos a regresar un poco en la conversación cuando hablamos del Balance Scorecard. Ok. Y digamos, el Balance Scorecard es una herramienta, pero también trae una filosofía detrás. Okay. Y la filosofía es que para lograr resultados financieros extraordinarios tienes que tener clientes satisfechos con tu propuesta de valor. Para generar esa propuesta de valor que los clientes valoran, tienes que tener procesos y productos alineados a esa propuesta de valor. Y para poder definir esos procesos y productos, tienes que tener un equipo comprometido con los conocimientos y las competencias necesarias para poder hacer que todos esos engranajes. Entonces, okay, eso es lo que a mí me mostró, es que la base para tener una empresa que da resultados sostenibles, que es capaz de cambiar cuando vienen retos y diferencias, es trabajar en las personas, ¿sí? Y por eso tuviste esa charla de TED donde hablaba yo de un triángulo virtuoso que para mí es pues, la cultura como la base, de un lado la estrategia y el otro lado los resultados, pero en el centro de ese triángulo están las personas y el equipo. Entonces, yo creo que trabajar en la cultura significa en cómo vas a definir cuáles son los patrones en que las personas actuamos dentro de una organización, cuáles son las cosas que valoramos más y cuáles son los elementos que necesitamos abordar constantemente como equipo, como personas. A la larga, la cultura se desayuna la estrategia todos los días, y es porque si tú no tienes una cultura alineada a tu estrategia, probablemente la estrategia se vuelve solo un documento o una presentación que no se puede ejecutar en la práctica. Entonces, hay un trabajo importante en hacer que las personas comprendan esa estrategia, que sepan por qué esas estrategias y esas tácticas se necesitan. Entonces, para mí trabajar en la cultura significa poder generar relaciones de confianza dentro de todo el equipo de las personas. Okay. Yo hablo de tener una cultura cercana, humana y transparente como algo fundamental dentro de una organización, porque eso genera confianza y credibilidad. Y para mí tiene 4 pasos que lo aprendí en el libro de Ken Blanchard, de Un líder como Jesús, que es primero el liderazgo personal, estarte liderando a ti mismo todo el tiempo, tener claro cuál es el propósito de tu rol dentro de la organización, qué necesitas tú para hacerlo, y reconocer que el liderazgo es un acto de servicio, de que tú tienes que estar a disposición de otros. Luego, pasando al liderazgo 1-1, tú tienes un trabajo de establecer una buena relación de confianza con cada uno de los miembros de tu equipo, tanto tus pares como los miembros que te reportan a ti, y también con tu, ¿sí? Tienes que hacer esa labor de generar confianza. Y cuando tú sabes qué quieres, cuál es tu rol, generas eso, entonces ya puedes hacer un trabajo de liderazgo en equipo, porque todos entendemos de una mejor manera cuál es nuestra relación, confiamos mutuamente y sabemos qué roles
y qué acciones tenemos que tomar para impactar positivamente, que debería venir a través de un plan estratégico en los resultados, ¿no? Entonces, creo yo que todos esos elementos, y bueno, cuando hay un liderazgo que se va sosteniendo en el tiempo, pues viene el liderazgo organizacional, que es que ya la organización tiene una manera de trabajar independientemente de si el líder lo está haciendo o no está, ¿verdad? Y eso ayuda al líder también a ir a posicionarse en otros lugares, como en el gremio, ¿verdad? Como en asociaciones gremiales, que eso te da la apertura de conocer más información de antemano de cómo va a poder impactar a tu empresa y a tu organización esos cambios que vienen del gremio. Entonces, creo que también es un rol importante que uno como líder tiene que tener, pero eso solo lo logras si tú ya tienes un equipo suficientemente maduro, sabiendo que tenga que ser, donde ya esté en la posición donde la delegación sea una forma constante de gestión de liderazgo. Sí, para los que no han escuchado tu TEDx, ¿verdad? Que está TED en español de Guatemala, muy interesante. Si quieren escuchar a Cristian, está súper bueno. Mencionas ahí unos ejemplos de cómo tú has implementado la cultura organizacional. O sea, tú ya pasaste de la individual, de la 1-1, de la de equipo, y ya estás en el paso de organizacional. Y mencionas unos ejemplos de lo que ustedes hacen en GIT como para esa cultura. ¿Puedes mencionarlo aquí rápido? Solo cuáles son esos para que la gente entienda al extento que han ido ustedes para definir esa cultura, y que todos vayan al mismo ritmo, ¿verdad? Eso es lo más importante que yo veo acá. Sí, claro. Como yo lo que busco es hacer una cultura que sea cercana, humana y transparente, entonces yo busco espacios para que podamos tener comunicación con todos los colaboradores, desde el onboarding, conocer a todas las personas que ingresan a la organización. Yo desayuno una vez al mes con todas las personas nuevas y nos presentamos no como profesionales, sino como personas. Hablamos un poco como al inicio de cómo es mi familia, cómo fue mi niñez, qué expectativas tengo yo entrando a una nueva empresa como Seguros GIT. Entonces interactuamos y yo también me presento de la misma manera a ellos, les cuento un poco cuál ha sido mi experiencia en GIT, les cuento cosas buenas de mi vida, cosas duras que me han pasado en la vida, y eso establece un rol de confianza que va más allá de cualquier contrato laboral, ¿verdad? Porque vemos que somos seres humanos los que estamos trabajando, y aquí yo tengo un dicho que me gusta mucho, que somos seres humanos ayudando a otros seres humanos. Ese es como parte de nuestro rol en una aseguradora. Hay personas con situaciones que les vienen y no están preparados y son momentos difíciles y nosotros tenemos que ayudarlos. También hago World Cafés, que es una práctica bastante conocida y común hoy en día, de tratar de juntarme con los equipos que ya llevan más tiempo, así como con los primeros ingresos. Tengo ese contacto con los que llevan más tiempo, juntarme, conocer un poco cuáles son los dolores que están sintiendo hoy en sus áreas o en la organización, qué sugerencias tienen para mejorarlos, para sobrepasarlos, y eso me ayuda mucho para retroalimentar a las áreas y ver qué proyectos o planes hacemos para mitigar eso. Sí. Y la otra que para mí me parece crucial es, nosotros hacemos una reunión trimestral con el 100% de los colaboradores para darles a conocer cuál ha sido el resultado del Balance Scorecard con sus KPIs de la organización, cuáles son los proyectos estratégicos que hemos estado trabajando los últimos 3 meses y qué tanto avance hubo, y cuáles son los proyectos estratégicos de los siguientes meses. De esa manera, todos saben la estrategia de la organización, todos saben los resultados, y entonces ahí me da la oportunidad de poder enfocar esfuerzos donde más necesitemos, dependiendo de cómo vaya cada año. Súper interesante. También doy la oportunidad de que cualquier colaborador que quiera preguntarme algo lo pueda hacer. Se hace por medio de una aplicación y lo hacen de manera anónima. Hay preguntas difíciles, hay preguntas incómodas, pero también hay muchas personas que hacen comentarios muy positivos que a uno siempre los llenan de alegría. Creo que lo que tienen en común todos es que escuchas a la organización, los escuchas a ellos y tratan de hablar de los temas que le importan no solo a ti, pero también a ellos. Y al involucrar a todo el mundo, te ayuda a ti como líder saber cómo se está sintiendo tu empresa, combinarlo con dónde tú piensas que tienen que ir, qué tan listos estamos para poder hacer una decisión de hacia dónde ir. Así que me parece más bien imposible
liderar una empresa, ya una organización bastante grande, sin escuchar a la gente y sin hacer esas cosas. Así que me parece maneras bien creativas de hacerlo. Sí, gracias, Diego. Y una última pregunta, que ya estamos aquí con corto tiempo. O sea, ya, bueno, has sido CEO por 13 años, mencionaste, eres una persona que le gusta aprender. Bueno, ni siquiera hablamos, pero tienes también tu propio restaurante, que no sé si puedo hablar, on the side. ¿Cómo, o sea, qué viene después para ti? O sea, como que has logrado esto, ya tienes tu organización, tu empresa al lado, como que te está yendo súper bien, eres bien exitoso. ¿Qué piensas tú que viene como siguiente paso para ti? O sea, ¿cómo te enfocas en crecer, en seguir aprendiendo? Porque veo que eso está dentro de ti, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué haces tú para continuar estando emocionado y motivado para darle con todo y seguir adelante? Bueno, yo creo que, digamos, siempre hablando desde la perspectiva profesional, hay momentos donde las cosas cambian y tienes que tú aprender a leer esas nuevas condiciones. Entonces, siempre buscar eso. Pero también he ido tratando de crecer en otros sectores. La aseguradora, fundamos una empresa de servicios médicos donde estoy constantemente aprendiendo del sector médico, que es diferente al sector financiero. Okay. El comportamiento, digamos, la contratación de médicos, enfermeras, tiene otras características, desde horarios, desde contratos, bien diferentes a lo que tenemos. Eso me ayuda a aprenderme. Me encanta estar viendo cómo funcionan ahí cada una de las cosas. También he empezado en la parte educativa, donde hoy en día estoy en la junta directiva de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, aprender de un negocio de educación, cómo se gestiona una universidad, es algo tan diferente a lo que vemos también en el sector financiero. En el sector médico es otro rol, porque ahí el objetivo es enseñar, es cómo maximizar la cantidad de estudiantes, cómo dar una educación de alta calidad, cómo hacer que la organización no se quede estática ante las metodologías de enseñanza. Y eso conlleva muchísimos retos. Entonces, pues también participo en otra organización que es Young Presidents Organization, YPO, que también estoy metido en la junta directiva, y esa es otra perspectiva, porque ahí estoy en la junta directiva de los CEOs de Guatemala. Entonces, Claro. ellos otras funciones, otros requerimientos, entonces saber cómo atender que la organización vaya en función de lo que ellos necesitan. Entonces, todo el ampliar mis funciones es parte de las cosas que me mantiene motivado. Y cada vez también que uno tiene la oportunidad de ver un podcast, leer un libro nuevo, te da nuevas ideas y viene el reto, bueno, ¿qué aprendí aquí y cómo puedo yo venir a implementar y hacer cambios, ¿verdad? Porque sí. Siempre tenemos que tratar de ir evolucionando. Algo que me gustó también de la conversación de hoy, también el material que estuve leyendo acerca de ti, es de que tú te inspiras, ¿verdad? En Good to Great, en el libro de Liderar como Jesús, algo así se llama, ¿verdad? Y otro tercero que se me olvida cuál era, pero tú cogiste tus frameworks y te quedaste con tus frameworks y has seguido tus frameworks como que al pie de la letra. El Balance Scorecard es otro, ¿verdad? Y me parece una manera interesante porque hoy en día estamos inundados con sobreinformación, ¿verdad? O sea, hay información por todos lados, hay miles de libros, todos hablando de lo mismo, pero de diferentes maneras. Entonces es como podemos como líderes, como ejecutivos, ¿verdad? Poder establecer nuestro propio framework y tal vez no distraerse con tanta cosa que hay afuera, sino solo seguir un libro, ¿verdad? O sea, una estructura y irse bien profundo con ella, ¿verdad? Y siento que eso fue algo que aprendí bastante interesante hoy. Bueno, así que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo hoy. Fue un placer hablar contigo, conocerte, entrevistarte. Agradezco mucho pues, tu tiempo de vuelta y gracias también a todos los que nos escuchan hoy. Espero que hayan disfrutado. Cualquier pregunta que tengan para Cristian, por favor, déjenos saber. Se la podemos contestar por el chat. Y bueno, Cristian, muchas gracias de vuelta. No, al contrario, a ti muchísimas gracias, Diego, y a Vida Éxito por tomarme en cuenta y dar estos espacios. Creo que estos espacios ayudan mucho a poder tener ideas, ¿verdad? Porque yo veo varios podcasts y me ayudan a escuchar qué están haciendo otras personas. Y gracias a todas las personas que estén escuchando, muy agradecido y espero que sea algo muy productivo para ustedes. Gracias. Bueno, hasta la próxima.
Chao.